Tomo 11, capítulo 22. Junio 2 de 1912. Solo las cosas extrañas a Jesús nos pueden separar de Él. Continuando en mi habitual estado, me lamentaba con Jesús de sus privaciones y Él me ha dicho: hija mía, cuando en el alma no hay nada extraño a mí, o que no me pertenezca, no puede haber entonces separación entre yo y el alma. Más bien te digo que si no hay ningún pensamiento o afecto o deseo o latido que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo o bien permanezco con ella en la tierra. Solamente esto me puede dividir del alma. Si hay cosas que son extrañas a mí, y si esto no lo adviertes en ti, entonces ¿por qué temes que me pueda separar de ti?